Hola a todos, bienvenidos al canal Ágata con Fastest Plugin. En este vídeo voy a enseñaros, antes de empezar a enseñaros las fórmulas esenciales y básicas, a introducir e interpretar una fórmula dentro de Excel. Muchas veces estamos escribiendo y no nos damos cuenta de lo que tenemos delante y de cómo ver una fórmula. Pues en este vídeo os voy a enseñar algunos truquitos, algunos quizás los conozcáis y otros no. Para ello vuelvo a abrir la hoja de Excel que tengo para hacer problemas con Fastest Plugin y en esta hoja tengo una serie de fórmulas, unas más sencillas y otras más complicadas. Aquí todavía no hay fórmulas muy complejas, pero lo iremos a lo largo de estos vídeos, iremos aprendiendo a hacer fórmulas más complejas. Pero bueno, entramos por ejemplo en una de estas fórmulas, una fórmula sencillita, y entonces aquí simplemente, si estamos encima de la fórmula, pues aquí en la barra de herramientas solo vemos la fórmula, pero si luego nos pinchamos justo encima de la barra de herramientas, vemos que aquí hay algo que cambia de color. Lo que cambia de color es lo que está haciendo referencia a una celda dentro de nuestra... Y además, cuando pinchamos encima, fijaros que se marca salto, es esta celda de aquí. Si yo le doy aquí a escape y me pongo, vemos que esta es la celda salto, ¿vale? Entonces, está haciendo referencia, si yo estoy solo encima de la fórmula, no se marca nada. Si pincho en la barra de herramientas, se me marca y además se me activa, ¿no? o se muestran las celdas en las que yo estoy, que está haciendo referencia a mi fórmula, que incluso podría yo modificarlas, ¿no? Modificarlas directamente en el valor de la celda. Y otra opción que podemos hacer es, en este caso, bueno, a lo mejor es una fórmula que es sencilla y se ve bien, pero si yo la barra de herramientas, aunque haga un zoom en la hoja, no se aumenta, pero si yo quiero ver esta fórmula mejor, lo que hago es pinchar, hago doble clic o pincho con F2 dentro de lo que es la celda y veis que sí que la tengo al tamaño con el zoom que yo tenga hecho. Voy a hacerle un poquito más de zoom, ¿vale? Y entonces pincho dos veces o con F2 y veo la fórmula más grande, se me ha aumentado. ¿De acuerdo? Entonces sigue haciéndose referencia aquí a la celda con la que estoy trabajando y además pues la puedo seleccionar, ¿vale? O sea, la puedo visualizar. Entonces, por un lado, ver cómo poder trabajar, dependiendo de si estamos encima de la barra de herramientas o estamos en la celda, podré verla más grande o más pequeña. Y luego, además, si hubiera un error, o sea, imaginaros que yo quiero poner un salto también, la celda salto la quiero poner al final de la fórmula, ¿vale? Y sin embargo, fijaros, la celda salto aquí no se me ha puesto en azul. ¿Por qué? Porque hay un error y Excel no, o sea, si yo le doy a Enter, me va a dar un error, hay un error en la fórmula. Entonces, si hay un error a partir del momento en que haya un error de la fórmula, a partir de ese momento hacia detrás, Excel no me va a mostrar si hay un nombre A1, A2 o un nombre definido por mí, o sea, si hay referencia a una celda, no me lo va a mostrar en color. Entonces me está dando un aviso de que aquí hay un error. ¿Qué es lo que está sucediendo? Que aquí falta el símbolo concatenar. Entonces fijaros, en cuanto he puesto el símbolo concatenar, ya me está reconociendo la celda y ya la está poniendo en color. ¿De acuerdo? Entonces eso es lo bueno de trabajar y de fijarnos lo que estamos haciendo dentro de nuestra fórmula. Entonces si yo le doy ya aquí a Enter, pues ahora ya sí que me admite el salto. Y si yo aquí le pongo un salto de línea, de los que uso para Fastest Plugin, pues vemos ya que tengo... Bueno, aquí no se ve porque está inicio, voy a reducir un poquito el tamaño y aquí sí se ve el salto de línea delante y detrás, ¿de acuerdo? Entonces, eso es una de las cosas que es importante de cara a interpretar bien una fórmula. Si cuando yo estoy escribiendo una fórmula, algunas de las celdas no se remarca en color, celdas que estén dentro de la misma hoja, si están en una hoja aparte no se va a ver, dentro de la misma hoja no se remarca, es porque antes de ese valor de esa celda hay un error, ¿vale? Acordaros, si borro salto, no me lo está interpretando bien. Entonces, bueno... voy a ver eso en una fórmula, vamos a ver una fórmula más compleja. El objetivo de este vídeo no es enseñaros todas las funciones que hay dentro de esta fórmula, sino ver cómo manejarnos cuando estamos con una fórmula un poco más compleja. Vale, entonces pinchamos en esta celda de aquí y ahora, bueno, tengo una fórmula muy larga que además se ve que aquí no termina. Entonces, lo primero de todo, si tenemos una fórmula compleja, es agrandar la barra de fórmulas para poder ver la fórmula entera, ¿de acuerdo? Eso es el primer paso recomendable. Luego, esta fórmula está todo muy continuo y a lo mejor es difícil entender. Entonces, dentro de la fórmula, yo puedo, bueno, si
me meto encima, me meto aquí encima, veis la fórmula aquí no la visualizo entera y aquí sí. Si quiero verla aquí en grande, pues es mucho mejor trabajar desde desde la misma celda, haciendo doble clic con el ratón o pinchando F2. Entonces aquí, como veis, ya veo la fórmula más grande. Entonces, por un lado, si estoy dentro de una fórmula condicional, aquí veis que se os despliega todos los distintos campos que hay que rellenar para esta función y además si pincho encima de cada uno de ellos me va a seleccionar todo el contenido que tiene la fórmula dentro. Entonces, si pincho aquí en prueba lógica, me selecciona todo el campo hasta el siguiente separador, que en este caso el Excel lo tengo con separador de punto y coma. Otras versiones de Excel, pues el separador es una coma, entonces hay que saber bien con qué Excel estamos trabajando para los separadores, pero vamos, lo indica aquí la fórmula, ¿vale? Aquí pone que es un punto y coma. Entonces, este es el valor. Y luego además, fijaros que me dice, si me pongo aquí o me pongo aquí, me dice cuál es el resultado. Esto en la versión 365, en las versiones anteriores no me viene por defecto, no sale aquí en automático el valor, pero yo le doy a la tecla F9, ¿vale? Acordaros, una vez seleccionado todo el contenido, yo le doy a la tecla F9 y escribe la solución. Ahora, cuidado, porque si yo le doy a Enter, se va a quedar esta solución en la fórmula y yo no quiero que se quede, entonces tengo que darle a escape, ¿vale? Y otra vez vuelve a estar la fórmula, o a escape o otra vez a F9. No, F9 otra vez, no, tiene que ser escape, ¿de acuerdo? Entonces, por un lado, tenemos que poder visualizar toda la fórmula. Si nos ponemos aquí, no hace falta a lo mejor agrandar esto, pero sí es conveniente porque ahora vamos a ver algunos saltos de línea y para verla mejor. Luego, por otro lado, dentro de cada tipo de fórmula vamos a ver los distintos operadores. Fijaros, el primer condicional de si es verdadero es una fórmula larga. Entonces, para saber dónde estoy los campos de un punto a otro, un punto y coma a otro punto y coma, pues es mucho mejor seleccionarlo. Y aquí me está dando cuál es el resultado. Si yo ahora le doy F9, o sea, me está en la versión 365 y las versiones anteriores, lo que tengo que darle es a F9. Entonces, si le doy a F9 y ahora pincho Enter, nos metemos aquí, fijaros, me ha cambiado la fórmula y me ha puesto el resultado, ¿vale? Entonces, lo que tenemos que tener es cuidado en no cambiarlo, porque claro, eso ahora ya no puedo volverlo al origen. Entonces, cuidado con eso, le doy a Control Z y vuelve otra vez a estar la fórmula entera. Entonces, cuidado, pero es una buena ayuda saber en esta condición la fórmula qué resultado me va a dar, sobre todo cuando la estoy configurando. Ahora mismo ya está hecha. Luego, en este, si es falso, pues lo mismo. Y ahora fijaros, como hemos dicho antes, el nombre de la celda sí se ve en un color y además siempre van a ser colores diferentes y este color coincide con el color del recuadro, que esta será la celda nombre datos y esta es la celda datos fijos, ¿de acuerdo? Pero luego las que están dentro, las celdas que están tablos data fijos, esta celda está en otra hoja, ¿vale? Con lo cual esta celda no me la está, fijaros, la he seleccionado, y me aparece aquí a qué tabla se refiere, o pincho F9 y me da todos los datos de la tabla a la que está haciendo referencia. Voy a dar otra vez a escape. Entonces, pero esta no me está apareciendo en ningún color. ¿Por qué? Porque esa celda de esta tabla datos fijos está en esta otra hoja. Entonces, solamente me va a mostrar en color las que estén dentro de la misma hoja. Y después, bueno, pues ya en cada una de las columnas, o sea, dentro de cada una de las distintas funciones, tenemos la función buscar v, que vamos a trabajar con ella, voy a explicar cómo funciona, la de condicional. Entonces, dentro de la función buscar v, otra vez lo mismo. Bueno, estoy dentro de la función texto también. Dentro de la función texto, pues puedo ver qué es lo que entra. O sea, tengo que estar encima. Ahora mismo estoy, fijaros, aquí estoy no estoy dentro de texto. Para saber cómo es una fórmula tengo que estar a partir del paréntesis. Entonces, aquí ya, después del paréntesis, ya estoy dentro de texto, pues este es el valor a buscar en texto y este es el formato que quiero que le dé la función texto. Ya aprenderemos a usar esta función, pero el objetivo es que veáis cómo yo puedo escribir las fórmulas poco a poco cuando son fórmulas más complejas.
¿De acuerdo? Y luego además también es recomendable, en esta celda no lo tengo hecho queriendo para enseñároslo, que aquí, como veis, aunque de esta manera hemos visto que se puede visualizar de una manera mejor la fórmula en el momento en que voy entrando en cada uno de los formatos, sí es cierto que es recomendable las fórmulas, cuando las escribimos aquí, podemos separarlas, ¿vale? Entonces, entre los separadores, que son los puntos y coma, puedo poner espacios, que luego Excel me los va a conservar, ¿vale? Y entonces aquí tengo la función texto. Si esto es condicional, la función texto, y fijaros, si yo entro dentro del condicional, si verdadero, yo quiero que cuando sea falso, esta condición que es la falsa, para verlo rápido sin tener que estar entrando en la fórmula y seleccionando todo, si doy Alt Enter, como he dicho en otras ocasiones, hago un salto de línea y entonces esto es como si estuviera un poco programando ya. Entonces tengo, si datos fijos es OK, esto, y en caso contrario, y aquí me sale la solución, ¿no ves? Este es si el verdadero es la línea de arriba y si es falso la línea de abajo. ¿De acuerdo? Entonces, de esta manera tengo más ordenada la fórmula. Si luego, por ejemplo, dentro de la fórmula buscar V, quiero además el valor buscado, luego el matriz tabla, indicador de columnas, todo esto separarlo, pues también puedo hacer unos espacios entre columnas, entre separadores, puntos y comas, y de esa manera puedo interpretar mucho mejor todos los datos, ¿de acuerdo? Y se visualiza muchísimo mejor la fórmula. Aquí tengo otro condicional, ¿vale? Entonces aquí podría poner Alt Enter, y como este condicional está dentro del buscar V este, bueno, pues entonces me puedo meter aquí y pues volver a imprimir si es esto, en caso contrario lo otro, y aquí hacer separadores, ¿vale? Ya tampoco es recomendable hacer muchísimas líneas, como si estuviéramos escribiendo un código de informático, de programación, pero sí es interesante hacer un poco separación para poder ver fácilmente dónde está, cómo es la fórmula y dónde pueden estar los errores en caso de equivocarnos. También es recomendable, ¿no veis? Ahora escribo y fijaros, se ha conservado el dato. Cuidado, porque si yo escribo esta fórmula y ahora, por ejemplo, imaginaros que escribo salto, ¿vale? Veis que no se está resaltando porque Excel lo está interpretando mal. O bueno, perdón, voy a hacer otra cosa. Voy a quitar este paréntesis de cierre de este condicional, ¿vale? Y le doy a Enter. Excel me dice, hemos encontrado un error de escritura. ¿Aceptas la corrección? Si yo le digo que sí, voy a perder el formato que yo le he dado, y se va a quedar, bueno, el salto de línea sí se conserva, pero los espacios y todo eso no. ¿Vale? Entonces, si es bueno porque Excel te ayuda cuando te falta algún paréntesis, te ayuda a corregirlo, pero si has dado algún formato de este estilo, vas a perderlo. Entonces, hay que tener cuidado con eso. ¿De acuerdo? Entonces, con esto hemos visto cómo interpretar, cuando escribamos una fórmula, interpretarla de una manera correcta y escribirla de otra manera fácil de interpretar y fácil de visualizar si luego tenemos algún error. También, como recomendación, las primeras veces que hagáis fórmulas complejas, es que si yo quiero ver fórmulas pequeñitas, voy incluyéndome, este sin imprimir, pues las fórmulas pequeñitas me las voy haciendo en una celda aparte, y luego voy, en vez de meter aquí, imprimir, esto me lo pongo en una celda aparte, ¿vale? Voy a escribir aquí una fórmula, esto es igual a esto de aquí, ¿vale? Entonces me está devolviendo aquí un dato, ¿vale? Y entonces voy escribiendo la fórmula, en vez de aquí sin imprimir esto, sería el valor de esta celda. Entonces voy escribiendo las fórmulas poco a poco en unas líneas, y luego ya, cuando ya veo que funciona mi condicional, me meto aquí y lo meto dentro de la fórmula. ¿Vale? Cuando veamos fórmulas complejas lo volveremos a ver, pero probar, sobre todo al principio del todo, mientras no tengáis mucha habilidad en hacer fórmulas ya metiendo instrucciones unas dentro de otras, metiendo funciones una dentro de otra, pues que podáis hacerlo. Y una cosa que, aunque la repetiré en vídeos posteriores, que es interesante y que he aprendido hace poco, es que puedo incluir un comentario dentro de una fórmula, con un truco que aprendí de Sergio Alejandro Campos. Os pondré el enlace a su canal, porque él sí está cada 2x3 escribiendo y grabando vídeos con trucos y cosas nuevas, tanto de Excel como de otras cosas de informática. Entonces, está la función n, que es una función que me va a devolver un valor de texto, un número que esté en formato texto, me lo va a convertir a número, ¿de acuerdo? Pero si coincide que esa celda
no tiene texto, no tiene un número, o sea, yo digo esto, o digo n, hola, esto es una prueba, ¿vale? Me devuelve un 0, ¿vale? Entonces, en aquellas fórmulas donde yo vaya a tener una solución numérica, ¿de acuerdo? Y yo quiero saber, quiero hacer un comentario a esta fórmula, yo pongo esto más n, comillas, esta es la fórmula de la suma de las caras del rectángulo, cierro comillas, ¿vale? He puesto la función n y un contenido que yo sé que me va a devolver 0, quiere decir que a esta suma le va a sumar 0. Fijaros, además, si pincho aquí en el valor, me da, el valor es nulo, pero si pincho aquí en todo esto, me da que la solución es 0. O sea, la solución a esta función es 0. Yo le doy a Enter y vuelve a salir el perímetro, que es 60, que es esto de aquí. 60. ¿Por qué? Porque siempre esto va a devolverme un 0. Entonces, esto está súper bien cuando tengamos fórmulas en las que queremos escribir algún comentario para acordarnos de qué va esa fórmula, una fórmula cuyo resultado esperemos que sea un número, ¿vale? Pues puedo usar esta función. La volveré a repetir en las funciones avanzadas, pero no quería, como es el vídeo de cómo confeccionar y hacer una fórmula, pues no quería dejar de explicarlo hoy, ¿vale? Entonces, fijaros, lo he escrito, he copiado y pegado esto en esta otra fórmula que era de texto y claro, como estoy queriendo sumar ese valor, me ha dicho que no, porque no, a un texto no le puede sumar un 0. Si le doy a concatenar, pues bueno, pues en concatenar sí que me lo ha hecho, pero me ha concatenado, me ha añadido un 0 al final, ¿vale? Como veis, aquí, si yo quito esto, me ha añadido un 50 y un 0,5 y el 0 detrás, ¿vale? Entonces, bueno, si donde yo quiera, si es un texto en el que no me importe que me lo pase que me ponga un 0, pues entonces pues lo puedo poner, ¿vale? Pero fijaros que si yo aquí la pongo concatenar, comillas, guión, comillas, concatenar, ¿vale? Me ha concatenado y me ha sacado aquí un 0, ¿vale? Entonces, si es una fórmula de texto en la que a mí no me importa que aparezca un 0 en algún lado de ese texto, pues también podría utilizar el comentario introduciendo el símbolo concatenar. Así que esta función la he aprendido hace muy poco y me parece muy interesante cuando tengamos fórmulas complejas, pues poder utilizarla. Bueno, con esto doy por terminado este vídeo de cómo introducir e interpretar bien una fórmula. Creo que es muy importante, antes de empezar a escribir cualquier fórmula, saber bien todas las facilidades que nos da Excel para poder trabajar con ellas. Espero que os haya gustado. Un saludo.